Hoy vengo a contarles la historia de una partícula que es muy relevante, que es ultrarrelativista, que tiene carga cero y que está desde el comienzo del universo, fundamental en la imagen que tenemos hoy en la construcción del universo. Esa partícula es el neutrino. Quiero mostrarles qué experimentos se hacen para detectarlas y por qué son tan relevantes estas partículas en las propiedades que tiene el entendimiento de la naturaleza. Entonces, el título de la charla, develando, enredando las interacciones fundamentales en el Deep Underground of Linux. Nuestro universo. Entonces, esta es la foto imprenta más antigua que tenemos de nuestro universo, cuando más o menos él tenía 380.000 años. En ese momento la materia se desacopla de la radiación se desacopla de la materia, los fotones viajan hacia nosotros y tienen este mapa donde existen una cantidad de fluctuaciones, ¿cierto? Un mapa de color que no tiene un color uniforme. Las temperaturas oscilan, esas fluctuaciones son debidas a la temperatura, más o menos en 2.72 grados Kelvin. Hasta esa imagen nosotros no podemos observar más allá del universo. Necesitamos unas partículas que sean transparentes ante esta ventana, ante esta cortina. Esas partículas van a ser los neutrinos. Entonces, desde un punto de vista fundamental, ese desacople de la materia y la radiación es esencialmente dado en escalas atómicas. Nuestra imagen actual de nuestro átomo es núcleos rodeados de electrones. Y en los núcleos hay protones, neutrones y electrones. Entonces, esos son los bloques fundamentales ante las escalas atómicas. Las interacciones fundamentales en esas escalas son las interacciones electromagnéticas y las interacciones fundamentales entre los protones y los neutrones son las interacciones fuertes. Entonces, vamos a dos interacciones electromagnéticas y fuertes. En realidad, los protones y neutrones no son partículas fundamentales, están compuestos por un montón de grados de libertad, quarks y gluones. Los más relevantes para el caso del protón son los quarks, dos quarks tipo up y un quark tipo down, y para el caso del neutrón, dos quarks tipo down y un quark tipo up. Las cargas para el quark tipo up son 2/3 de la carga del protón y para el quark tipo down menos 1/3. Las interacciones más relevantes entre estos señores, los quarks y los gluones, son las interacciones fuertes. Los gluones juegan el papel del bosón intermediario, así como el fotón es el bosón intermediario en las interacciones atómicas. ¿Qué escalas de distancias estamos manejando? Escalas de distancias menores a 10 a la menos 15 metros, menores a un Fermi, a un femtómetro. Y las energías en esas escalas son del orden de los gigaelectronvoltios, que es nada más el reposo del protón, por ejemplo, cercano a un gigaelectronvoltio. Tenemos entonces interacciones fuertes e interacciones electromagnéticas, pero el núcleo presenta el siguiente decaimiento radiactivo, que es el decaimiento ante la desintegración beta, donde un neutrón se convierte en un protón, emitiendo una partícula cargada que es el electrón, y una nueva partícula que va a ser nuestro neutrino electrónico. Este es el diagrama de Feynman de lo que está ocurriendo. Un quark tipo down se convierte en un quark tipo A, emitiendo un bosón W. Otro bosón intermediario, otra nueva interacción fundamental. Ese bosón W se acopla a los neutrinos y a los electrones. Los neutrinos van a interactuar fundamentalmente vía este decaimiento débil. Ese bosón intermediario es ahora el bosón intermediario de la interacción débil. Y los neutrinos son los únicos que no están apantallados por ninguna otra interacción electromagnética o fuerte, como en el caso de los quarks o de los leptones cargados. Estos electrones los vamos a llamar de vez en cuando también leptones cargados, y a los neutrinos leptones neutros. Los protones no experimentan un decaimiento similar a este. En realidad lo que ocurre es que las escalas de tiempo en la que ocurre la desintegración beta no son ni siquiera comparables con las posibles escalas de desintegración que tendrían los protones. Entonces decimos hasta cierto punto que los protones no experimentan ningún tipo de desintegración, no decaen, garantizan hasta cierto punto la estabilidad de la materia. Pero cálculos de modelos muy sofisticados nos llevan a decir que los tiempos no es que sean infinitos, sino que son más grandes que 10 a la 32 años.
Entonces, para las escalas de tiempo, recuerden la conferencia de Mateo eran alrededor de 880 segundos para el neutrón. Estas escalas de tiempo son muy grandes comparadas con los tiempos de vida del neutrón. Entonces, para nosotros el protón, la desintegración del protón no existe en estas escalas de tiempo, que son mucho mayores que las escalas de tiempo del universo. Perfecto, entonces tenemos tres interacciones y un conjunto de partículas, ¿cierto? Entonces, iniciamos con el electrón, el cuartipo A, que compone a los protones y los neutrones, el cuartipo down, que compone a los protones y a los neutrones, y un neutrino electrónico que está en la interacción débil. Tenemos también muones, que van a ser electrones 200 veces más pesados. Lo único que los diferencia en sus números cuánticos va a ser en sus números, en sus características, va a ser su masa. Este va a ser un electrón 200 veces más pesado que este. Va a aparecer un quark tipo A que lo llamamos Sharp, que va a tener los mismos números cuánticos, carga 2/3 de la carga del protón, y un quark strange que va a tener la misma carga del cuartico down, pero es más pesado que ese cuartico down. Va a aparecer entonces un neutrino muónico asociado a este electrón cargado, que es el muón. Y vamos a tener una tercera familia, que es mucho más pesada que las dos anteriores, compuesta por un electrón cargado tau, un cuarto que pesa del orden de 175 veces la masa del protón, un quark botón que pesa 4.2 veces la masa del protón, y va a aparecer un neutrino tauón. Entonces vamos a tener tres generaciones de las familias que llamamos fermiones. Este aro más externo va a ser la familia fermiónica, y las diferencias entre cada una de esas familias van a ser únicamente sus masas. Con la primera generación yo puedo hacer toda la química y toda la tabla periódica que ustedes conocen, y van a aparecer en esta tabla periódica tres estados neutros, tres vectores neutros que van a ser nuestros neutrinos. Tenemos el sector de radiaciones, el sector bosónico, que es este aro más interno, ¿cierto? Y van a existir también un conjunto de antipartículas. Por cada fermión va a existir su propia antipartícula, que no es nada más que cambiarle la carga a las partículas de esa tabla periódica. Para los neutrinos tenemos una ambigüedad, no sabemos aún si esa definición de antipartícula es correcta, no sabemos si el neutrino es su propia antipartícula o si es un estado totalmente distinto. Entonces tenemos esa ambigüedad. De hecho, es las únicas partículas fermiónicas en el espectro que son neutras van a presentar esa ambigüedad. ¿Vale? Entonces tenemos partículas, antipartículas, que ya fueron predichas por Dirac, y vamos a tener interacciones mediadas por campos de radiación, por campos bosónicos. Entonces vamos a tener cuatro campos: el fotón, interacción electromagnética; el gluón, la interacción fuerte; el bosón W, interacción débil; y el bosón Z, interacción débil neutra. Y va a existir un bosón de Higgs, que es una consecuencia del mecanismo de ruptura espontánea de la simetría, que otorga masa a todas las partículas del espectro, a las partículas que tienen masa. Es importante recordar que la interacción electromagnética es una interacción de largo alcance, en cambio una interacción fuerte y débil son interacciones que están confinadas al radio de ese radio de 10 a la menos 15 metros. Vamos a jugar un montón con esas partículas. Por ejemplo, podemos armar piones. Los piones no son nada más que aglomerados de quarks y antiquarks. En este caso, un quark tipo up y un quark tipo down, sería el pion más. Y vamos a tener decaimientos débiles de estos. Por ejemplo, un pion puede caer en un muón y en un neutrino muónico. Entonces, podemos jugar con la primera generación y con parte de la segunda para construir ese tipo de gas. Fíjense que el mediador en este caso es el bosón W. Ese bosón W tiene una masa del orden de 80 gigaelectronvolts, es decir, 80 veces la masa del protón. Perfecto. Los neutrinos, como había dicho, solo interactúan débilmente para las escalas de distancias en las que estamos moviéndonos, y interactúan con los bosones W y con los bosones Z. Por ejemplo, este es un decaimiento del muón, similar a la desintegración beta, pero muón se acopla con un neutrino muónico emitiendo un bosón W que decae en un antineutrino y en un electrón. Perfecto. Ese es el modelo estándar, es decir, esos
campos fermiónicos, las antipartículas y los bosones intermediarios. Fíjense que no está el campo gravitacional, no está el gravitón aquí. Es una partícula hipotética y todavía no está metida en el modo estándar. Se hacen muchos intentos, pero la mayoría de ellos fracasan en la construcción de la gravedad. ¿Cómo detectamos los neutrinos? Esta es una pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo se propusieron en la década de los 30? Se observaba el espectro de desintegración del decaimiento beta, donde se cuentan el número de electrones de partículas beta en el detector y se encuentra un espectro continuo versus la energía. Y digamos, si ese espectro tuviese solo un decaimiento, una desintegración a dos partículas, el electrón tendría una energía definida, bien definida. Entonces tendría un pico en esa desintegración, en ese espectro. Pero lo que se obtiene es un espectro continuo de acuerdo a la energía. Entonces el decaimiento, la desintegración, lo que yo iba a pensar a los físicos de la época, es que era una desintegración que no era a dos cuerpos, sino a tres cuerpos. Cuando hay una desintegración a tres cuerpos existe una distribución de energía continua. Pero la partícula que se proponga tiene que ser consistente con la conservación de la carga, entonces tiene que ser una partícula neutra y con el principio spin estadística. Entonces tendría que ser un Fermat. Y ahora podemos hacer arreglos de adición de momento angular y encontrar una compatibilidad exacta en la desintegración beta con la nueva partícula. Entonces se salva el principio spin estadística y se explica el espectro continuo de la desintegración beta. Es importante llamar la atención en cómo la desintegración beta en su cola presenta pequeñas variaciones para distintos valores de masa. Fíjense, los valores de masa son un electronvoltio, es decir, 10 a la 9 veces, 10 a la menos 9 veces más ligero que el protón. Entonces hay una jerarquía muy grande con las partículas del modelo estándar versus las otras partículas del modelo estándar versus las masas del neutrino. Entonces, por mucho tiempo se pensó que esa masa era cero. Fíjense, es una partícula neutra y tiene una masa muy pequeña, es decir, es ultrarrelativista en la mayoría de los casos, para al menos escalas de los kiloelectronvoltios, es ultrarrelativista. Entonces va a ser muy difícil su detección, ¿vale? Entonces, en la historia el que propuso el neutrino fue Pauli, ¿cierto? Para explicar ese espectro continuo de radiación, y existe solo una manera única de ver los neutrinos, va a ser a través de un decaimiento beta inverso, ¿cierto? Un antineutrino va a colisionar con un protón y va a producir un neutrón y un positrón. ¿Listo? Recuerden que el positrón es la antipartícula del electrón. Ese es el canal que proponía Fermi y calculó la sección eficaz. Calculó la sección eficaz de ese proceso y es del orden de 10 a la menos 44 centímetros al cuadrado. 20 órdenes de magnitud más pequeña que la de la interacción electromagnética, que era del orden de 10 a la menos 24 centímetros al cuadrado. Entonces, fíjense, partícula neutra, interactúa solo débilmente y es ultrarrelativista. Va a ser muy difícil de detectar. De hecho, en 1930, Wolfgang Pauli, en la conferencia Solvay, dice algo así como: he hecho una cosa terrible, he postulado una partícula que no va a poder ser detectada. Un comentario relativamente genial, pero que 20 años va a ser debatido. 20 años después va a ser debatido. Esta figura está en Fermi y en esta figura está Wolfgang Pauli. En la mitad Heisenberg. No logré encontrar una donde estén solo los dos. Los tres son premios Nobel, ¿cierto? Fermi por explicar o tratar de dar una imagen de la desintegración beta, Pauli por el principio de exclusión de Pauli y Heisenberg por la mecánica cuántica matricial. Vamos a observar eso que es extremadamente complicado de observar. Para eso se planteó el experimento de Savannah River. Se utiliza estamos en la época de la posguerra, en 1956, se utiliza un reactor nuclear. Ese reactor nuclear produce el orden, si los cálculos estaban bien, del orden de 10 a la 13 neutrinos por segundo por centímetro cuadrado, es decir, una cantidad abismal de neutrinos. Entonces, Reines y Conway crean un cilindro, ¿cierto?, que va a contener un líquido
que va a permitir el ponerle una trampa lo suficientemente fuerte a los neutrinos. Ese cilindro va a estar construido con fotodetectores que van a detectar los posibles efectos de radiación debido a la interacción de los neutrinos con los átomos de ese material. Entonces, ¿cómo se descubrió el neutrino? Se tenía un flujo muy grande de antineutrinos, ¿cierto? Recuerden que queremos utilizar este decaimiento de beta inverso. ¿Qué pasa? Un neutrino colisiona con un protón, produce un neutrón y un positrón, ¿vale? Entonces tenemos dos productos de ese escáner. El positrón rápidamente se desintegra en rayos gamma, ¿cierto? Una aniquilación positrónica. Y el neutrón, que tiene una trayectoria más difusa, rápidamente es capturado por uno de los núcleos del material que está dentro del fotodetector, dentro de ese cilindro, que es cadmio. Entonces el cadmio rápidamente se excita, ¿cierto? Adquiere un neutrón, se excita y termina desexcitándose en otros fotones, en otra radiación gamma. Entonces, ¿cómo se detecta? Si existen eventos coincidentes, ¿cierto? De una ventaja en orden de los femtosegundos, decimos que ese es un evento único de un antineutrino incidente. Reines y Cornwall determinan eso y le escriben una carta a Pauli. ¿Cómo distingue los fotones? ¿Las energías del fotón? Sí. Y del otro? Exacto. Parte del fotodetector detecta la radiación gamma de la captura neutrónica y la otra parte del fotodetector determina la del positrón. ¿Debe ser en X la de cadmio? No, ambos son en gamas. Sí, pero digamos en el rango de rayos X. Ambos son, sí, rayos X. Y los eventos coincidentes son del orden de los femtosegundos. ¿Y los de aniquilación? También. ¿También? También, sí. No, es que pensé que eran energías como significativamente distintas. No, de hecho no son tan distintas como uno cree. Pero como es un Del proceso decaimiento. nuclear, si es un proceso nuclear, no quiero que sea en X. Para la captura neutrónica. Exacto. Pero bueno. Pero el decaimiento de la aniquilación del positrón sí debe ser radical. A mí tendería a creer que los de la aniquilación deben tener energía más alta que los. Pero no, pues por conservación de la energía. Sí, por La eso. masa del positrón debe convertirse en radiación. Sí, eso es de la escala de los kilos, de los megaelectronvolts. Rayos gamma. Rayos gamma. Más energéticos que los nucleares. O sea, Que los los- fotones deben ser distintos. O sea, como Pero sí, sino que recuerda que era un espectro muy grande. de Sí. energía. Aquí Pero lo fundamental, ya se fíjense puede que, ser como que en el experimento lo fundamental no era casi la energía, era la coincidencia de los eventos. Entonces, digamos, medir las energías va a ser complicado. ¿Pero medían los tres o solamente dos en distintos lugares? Medían un shower de radiación de gamma. Sí. En realidad, aquí solo puse un pedacito, pero los fotodetectores están en ambos costados. Entonces uno esperaba un shower en este costado del detector y un shower de fotones en el otro costado. Pero lo fundamental es la ventana de observación, la coincidencia de los dos eventos. ¿Listo? Además, esa coincidencia era muy bajita. Muy bajito, sí, del orden de los femtosegundos. O sea, si existía otro proceso, ese proceso no debería tener tantas. Pero además ese evento solamente se presentaba una vez cada semana. Una vez cada semana, de hecho, sí, son 100 eventos los que detectan en total. Perfecto, ellos escriben una carta a Wolfgang Pauli, les dicen: estamos muy felices de informarle que hemos detectado los neutrinos desde la fisión fragmentada, observando el decaimiento beta inverso. Y esta está de acuerdo con la sección eficaz esperada en el orden de 10 a la menos 44 centímetros cuadrados. Wolfgang Pauli les contesta en alemán: muchas gracias por el mensaje, todo aquello viene a aquella persona que sabe esperar. Y esto le da el premio Nobel a Reines en 1995, casi 40 años después. Otros neutrinos, entonces, en este caso necesitamos detectar ahora los neutrinos muónicos.
Los neutrinos electrónicos ya fueron detectados por Reines y Cornwell en 1962. Lederman, Steinberg y Schwartz en Brookhaven detectan los neutrinos muónicos mediante este proceso de decaimiento del pion. ¿Qué ocurre? Que allá tienen un superacelerador de partículas, de protones. Esos protones los ponen a colisionar con targets de grafito, y ese grafito produce piones, y esos piones terminan decayendo en neutrinos muónicos. Entonces, ¿cómo se distinguían los eventos muones? Medíamos muones en esta cámara de centelleo, y digamos lo que no se esperaba en ese haz era la presencia de cualquier neutrino electrónico. En el 2001, en Fermilab, se detectó el neutrino tagónico con un proceso similar, sino que con una fuente de protones del orden de los 800 gigaelectronvoltios, y con otro target que ya no era grafito sino tungsteno. Ahí se podían producir neutrinos tagónicos, pero el proceso era similar. Andrés, una curiosidad. Sí, digamos, a partir de ese decaimiento, pues uno ve que sale un antineutrino muerto, Sí. pero la posibilidad de oscilación no permitiría que, por ejemplo, para que estuviera detectando electrónico. Neutrino electrónico, sí. De hecho, bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Esperamos? ¿O explico? No. De hecho, digamos, la distancia del reactor del punto donde se está generando el proceso de decaimiento del pion es extremadamente pequeña como para esperar con la oscilación del neutrino electrónico. Okay. Pero ¿y ellos cómo sabían si es un neutrino muónico o electrónico? Entonces, digamos, los muones ya habían sido detectados, ¿no? Rayos cósmicos, controlaban bien la cámara de centelleo. Sí. Tenían una señal única en esa cámara de centelleo. Y lo que veían es que con ese haz relativamente puro de neutrinos muónicos solo veían muones en esa cámara de centelleo. No había ningún evento que produjera electrones. Sí. Entonces, digamos, lo que se dice es que es un nuevo sabor, una nueva clase de neutrinos que solo está asociada al electrón cargado muón. O sea, por eso Sila no sabría cómo... No, porque las escalas de distancia son muy pequeñas. Y para este momento la oscilación de neutrinos... No, pero me refiero, ahí no se puede detectar si es el sabor del neutrino. O sea, se sabe que es muónico porque es muónico, pero Sí. no se podría... Si oscilara, no se podría saber si realmente... Si oscilaran, detectarías electrones. No, o sea, me refiero, no se puede saber el sabor del neutrino. No, fíjense, estos experimentos nos van a ayudar a definir lo que es sabor en realidad. Es decir, existía un proceso donde se producían muones con neutrinos. La única forma de que ese proceso ocurriese es con la producción de un neutrino nuevo que es distinto al neutrino electrónico. Si existiese un neutrino electrónico en ese haz, se produciría un electrón dentro de la cámara de centelleo. Entonces, estos experimentos, tanto el experimento de Lederman como el experimento de Donald, nos ayudan a definir una nueva propiedad que es el sabor, mediante la producción de electrones cargados. Pero realmente tú dices que es un neutrino muónico porque tienes un muón. Sí, porque tienes un muón. Pero si ese neutrino te oscilará. Pero, digamos, estos experimentos, ahorita les voy a mostrar los inlines, donde se genera el decaimiento del pion y la producción de muones y neutrinos muónicos es extremadamente pequeña, como para que usted detecte la probabilidad de producción de oscilación a un neutrino Sí, o electrónico. sea, por la longitud tan pequeña, la probabilidad de oscilación es muy baja. Muy baja. que el reactor fuera tan largo que oscilara, aún así uno detecta No, es que eso es lo que fuera vamos- un neutrino lo- muónico o electrónico, o sea, el experimento no logra, o sea, solo el neutrino. Sí. Para las escalas de distancia de estos experimentos no era posible detectar neutrinos de No, otra. pero el experimento, ¿cómo sabe si es electrónico o muónico o tabónico, dejando de lado que que vienen tabones o muones o electrones al lado Eso de es lo que vamos a ellos? hacer. Dependerá de las topologías de interacción, de los vértices, de las interacciones que tengan. O sea, dependiendo del sabor del neutrino, Tiene una topología distinta a la del neutrino electrónico. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso no me quería adelantar. Entonces, digamos, estos experimentos nos ayudan a decir, los leptones cargados y neutros vienen en pares, existe una propiedad llamada sabor, y los neutrinos van a tener tres sabores, electrón, muón y tabón. Y los neutrinos, como verificábamos en el espectro de radiación beta, tienen masas extremadamente pequeñas. ¿Qué año se descubre el tabón? Porque no El tabón, recuerda. Año el tabón. Casi los 80.
botón es 79, doble es Charles 95. como 65. Neutrino tabónico es 2001. Yo creo que 70. Sí, los 70. En el 75. ¿En qué colaboración? No sé, dicen Martin Lewis y asociados. Perfecto. ¿Por qué son importantes los neutrinos? En realidad, los neutrinos tienen una gran variedad de fuentes que los producen. En el Stanford. Desde el Big Bang, con energías del orden de los electronvoltios, hasta neutrinos extragalácticos del orden de los petaelectronvoltios. También tenemos los neutrinos de los aceleradores, por ejemplo, el de Lederman y de Dannat, en el orden de 10 a la 12 electronvoltios atmosféricos, que van a ser esos neutrinos que se producen por la colisión de partículas cargadas con nuestra atmósfera, supernovas debido a la explosión de estrellas en sus estadios últimos. Neutrinos solares con escalas de los megaelectronvoltios, neutrinos de reactores como los de Reynolds y Cornwell, en el orden de 10 a la 5 electronvoltios, y neutrinos terrestres. Los movimientos de placas tectónicas producen una cantidad enorme de neutrinos. Los neutrinos solares son Wolfenstein, ¿cierto? ¿Neutrinos solares? Sí, Wolfenstein. El mecanismo de MWS Wolfenstein es muy bueno. Sí, Sí. eso es años 80. Esos años 70, finales de los 70, comienzos de los 80. O sea, para esa misma época de eficiencia en los neutrinos solares. Ajá. La producción de geotérmicos, Sí, hay decaimiento de uranio atorio y es una desintegración beta. No, porque las placas tectónicas producen Sí, neutrinos. porque hay desintegración de uranio atorio, Las placas tectónicas producen desintegración. desintegración beta, sí. Eso lo detectan, ¿no? En gran cantidad de experimentos. Porque los neutrinos de estrellas de neutrones. Aquí están supernovas, ¿no? Más o menos en esta escala de 10 a la 10 electrón Acá voltios. había otra imagen. Sí, sí. Recuerden que va a ser fundamental, ¿no? O sea, antes de la formación de una estrella de neutrones está la formación de una supernova. En esa escala. Pero lo que pasa es que hay todo un espectro. Sí, sí, hay un espectro muy grande, sí, que va desde. Sí. Y que va a ser fundamental en sus sistemas de enfriamiento. Claro, entonces es todo un espectro. Todo el espectro muy grande, pero están los megaelectronvoltios. ¿Listo? Guárdense esa figura que la vamos a utilizar. Nosotros nos vamos a concentrar de aquí en adelante en esta región. Aceleradores atmosféricos, supernovas y solares. ¿Por qué son fundamentales los neutrinos? Si contáramos cada protón, neutrón o electrón en el universo, existe del orden de 1 billón de neutrinos. Billón gringo, billón gringo. Billón gringo. 1 billón de neutrinos desde el Big Bang. ¿Vale? Si ponemos una cajita de 1 metro cúbico en este salón y contáramos la cantidad de protones reliquia dejados desde el Big Bang y la cantidad de neutrinos dejados desde el Big Bang, contamos 10 protones reliquia y 300 millones de neutrinos. Es decir, existen cantidades enormes de neutrinos. Nuestro Sol, que es un reactor de fusión termonuclear, produce del orden de 10 a la 38 neutrinos por segundo, con un flujo en la Tierra de 10 a la 11 neutrinos por centímetro al cuadrado por segundo. Es decir, cantidades enormes de neutrinos. Para el Sol, para explicar por qué existe producción de neutrinos en el Sol, se utiliza el modelo estándar solar de Bacall. Ese modelo estándar solar nos dice que existen 2 canales primordiales de producción de energía del Sol, que generan la fusión de los núcleos y que permiten garantizar la estabilidad del Sol. Esos 2 ciclos son la cadena protón-protón y el ciclo CNO. Por ejemplo, en la cadena protón-protón, cuando 2 núcleos de hidrógeno colisionan, se forma un deuterio produciendo un positrón y un neutrino electrónico. Si contáramos el flujo de neutrinos debido a todos los procesos, vemos que para bajas energías, del orden de 0.1 megaelectronvoltios, la cadena protón-protón domina sobre, o este ciclo PP domina sobre la producción de cualquier otro núcleo en el Sol. Adicionalmente, recuerden que un 99% de la energía que se está produciendo en el Sol se la lleva la cadena protón-protón comparada con el ciclo CN. Ese es el modelo estándar solar. Entonces, predecía un número de neutrinos. ¿Qué se hizo en los 60? El imaginarse un experimento para medir esos neutrinos. Entonces, un señor que se llama Raymond Davis y el mismo Bacall se imaginaron un experimento
donde tenían una piscina de cloro 37, llena de cloro 37, y contaban mediante ese proceso el número de núcleos de argón 37 que quedaban en la piscina, día por día, durante 25 años. Y, digamos, trazaron esta curva y se dan cuenta de que el promedio día por día de átomos de argón era 0.5 átomos de argón. Eso, digamos, en la captura de neutrinos del Sol es del orden de 2.5 eventos por día. Pero las predicciones teóricas de Bacán nos decían que el número de núcleos de argón que debían encontrarse día por día era 1.5 y del orden de 8 eventos de neutrinos día por día. Es decir, existe un déficit de neutrinos producidos en el Sol. Y ese déficit es más o menos 1/3 de la cantidad de neutrinos que han sido emitidos por el Sol. Este es llamado el problema de neutrinos solares. Es decir, los modelos estándar solares predicen una cantidad de neutrinos que no están siendo detectados en la Tierra. Había un déficit de producción de neutrinos electrónicos. Entonces se imaginaron modelos como el modelo MWS, donde la interacción de los neutrinos con el medio solar permitía el cambio a otros sabores de neutrinos, etcétera, etcétera. Pero como los experimentos estaban diseñados para detectar neutrinos electrónicos, siempre se miraba ese déficit de neutrinos electrónicos. ¿Cómo explicamos este fenómeno? En realidad los neutrinos son especiales, como les decía, del orden de 1 billón de veces más ligeros que el electrón. En realidad 10 millones de veces más ligeros que el electrón. Los neutrinos, aunque su masa es extremadamente pequeña, tienen una masa que va a ser relevante para determinar sus propiedades mecánico-cuánticas. Entonces, por mucho tiempo habíamos creído que la masa del neutrino era 0. Esta gran jerarquía nos dice que el mecanismo de Higgs que está en este sector quizás no sea el mismo mecanismo de Higgs que está en el sector de los vectores neutros. Algo nuevo debe estar ocurriendo y sus masas tan pequeñas y las diferencias de masas tan pequeñas nos van a hacer verdaderos objetos mecánico-cuánticos. ¿Por qué? Entonces, digamos, si quieres terminar. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, las masas de los neutrinos, como veíamos, están en el orden de los electronvoltios. En realidad, lo que se propone ya desde los 60 con los experimentos de oscilación de cabones es una manera de explicar esto mediante las oscilaciones. Los neutrinos, las partículas de neutrinos que tienen masa definida no van a ser las mismas partículas de sabor. En realidad, que tienen masa definida es que tienen un comportamiento cinemático definido y unos propagadores definidos. Entonces, cada uno de esos neutrinos que vamos a etiquetar como 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 están compuestos por distintas combinaciones de los neutrinos de sabor. Por ejemplo, un neutrino electrónico emitido en el Sol es una combinación de esos neutrinos autoestados de masas que se comportan como ondas. Esos autoestados como ondas se propagan en el espacio con diferentes velocidades, también con diferentes frecuencias y van a interferir. Esas dos funciones de onda van a interferir. Entonces, esa interferencia puede causar ese cambio, esa oscilación va a producir una interferencia constructiva y destructiva de esos estados. Entonces, ese estado que se produjo con el neutrino electrónico en el Sol quizás ya no sea un estado de neutrino electrónico aquí en la Tierra. La probabilidad de que haya una oscilación va a depender de la energía de producción del neutrino y de la longitud donde yo quiera detectarlo y de la diferencia de masas de los autoestados. Entonces la interferencia se da porque la diferencia de masas es tan pequeña que toda esa función delta M L sobre la energía, que es una función asociada a las ondas de probabilidad de estas partículas, ¿cierto?, se vuelven relevantes en grandes distancias y para grandes energías.
Entonces es la mezcla de esas tres propiedades la que te permite encontrar este fenómeno de interferencia macroscópica para cantidades tan pequeñas en la masa. Recuerda, la probabilidad es una función de estas diferencias de masa. Cuando dices que interferencias se refieren a lo que denominamos neutrino 1, neutrino 2, neutrino 2, neutrino 3. Neutrino 3, sí. Esas oscilaciones Tienen unas fases y las fases se van mezclando con las otras. Y eso es lo que define eso. Eso implica que las masas deben ser muy cercanas. Las masas deben de ser muy cercanas. Por ejemplo, porque los leptones no oscilan, los leptones cargados, sus masas son extremadamente grandes, tal que las longitudes para observar el fenómeno de oscilación son extremadamente pequeñas, del orden de las escalas atómicas o menores. En cambio aquí, como las diferencias son tan pequeñas, podemos tener estos fenómenos, poder medir estos fenómenos para longitudes mucho más grandes. Como dice Feynman, el que dice que comprendió la mecánica cuántica no la ha comprendido del todo. Pues yo ya estoy más en desacuerdo, ¿no? Cada vez que uno es más maduro. Entonces traje dos experimentos para los chicos, sobre todo. Este es un sistema acoplado, ¿no? Desde chiquito siempre me ha gustado mucho este experimento. Un sistema acoplado de dos partículas. Por ejemplo, el teorema de Jacobi nos dice que si existen dos partículas acopladas van a existir dos modos normales de oscilación. En los modos normales de oscilación, las frecuencias, las partículas se comportan como partículas individuales, que no les importa la presencia de este acople. ¿Cierto? Este acople es el que va a generar una interferencia entre las oscilaciones de las dos partículas. Por ejemplo, un modo normal de oscilación sería este, podemos llamarlo neutrino electrónico, y el otro modo normal es uno así, ¿cierto? Que lo podemos llamar neutrino muónico. Si uno pone a oscilar una partícula, ¿cierto? Que sería el estado número 1, después de un tiempo, ¿cierto? El sistema va a oscilar como un todo, puede pasar por uno de esos modos normales, neutrino electrónico, y después convertirse al estado o al modo normal neutrino muónico. ¿Listo? Aquí el papel de la interferencia la hace la copla. Pero en realidad deberían ser, digamos, como dos péndulos. En realidad deberían ser tres. Bueno, sí, tres. Pero digamos, para dejarlo en electrones armónicos, deberían tener la cuerda uno un poquitico más larga. Más larga que la otra, sí. ¿Cierto? Para que exista un fenómeno Uno- dinámico distinto. Sí, uno puede ver que, digamos, que se transforma, se transmite, digamos, la energía de uno al otro. Exacto. Digamos, con un cierto periodo. Fíjense que Obviamente esa es una imagen en la que el neutrino tiene una energía y un momento fijo, pero no sabe en realidad eso es un paquete de ondas, sí. Entonces, ¿cuáles son los efectos que digamos, De los paquetes de onda, por ejemplo, efectos de coherencia, ¿cierto? Es decir, vamos a ver la relevancia de las fases, ¿cierto? Entonces las fases se pueden ver alteradas por el paquete de onda. No, que pues es un hecho físico. Es un hecho físico, sí, sí. Debe ser un paquete de ondas. De hecho, las aproximaciones que se usan nunca tienen en cuenta la de coherencia. Uno empieza a introducir efectos de coherencia en la unitariedad de la matriz de mezcla. Un modelo con un paquete gaussiano. Aquí no estamos teniendo en cuenta eso. Produjimos un neutrino electrónico y debido a su energía de producción y a su longitud y a su diferencia de masas, va a oscilar a otro estado. Neutrino muónico, neutrino taurónico. Y esto es para los niños. Una bolita de dos colores, ¿cierto? Si la lanzo con cierta energía y la detecto en cierta distancia, puedo detectarla en otro estado, ¿cierto? Pero yo no podré decir cuál es el verdadero color de la bola en un punto en donde no está haciendo la detección. Recuerden que es la detección la que fractura la función de onda. Por eso se parece la No, 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 ¿Otra vez? ¿Listo? En realidad nuestra esfera es mucho más complicada, ¿no? Son tres sabores. no estoy muy enterado para los neutrinos taónicos, las oscilaciones. No estoy muy enterado. El ángulo de mezcla es extremadamente pequeño y se miden en los reactores. Pero eso quiere decir que las distancias serán más grandes o más cortas para las oscilaciones. Más cortas. Ya vamos para allá. Más cortas. Entonces, lo fundamental,
proceso de oscilación es un efecto dinámico que ocurre en virtud de que la diferencia entre los autoestados de masa es extremadamente pequeña y eso permite una detección de efectos macroscópicos en ciertas escalas de longitudes con ciertas escalas de energía. Tal vez es el contacto. Pero eso ahorita no lo- O del televisor. O el cabo. O el televisor de aquí. ¿Ya lo cambié mucho? Ah, sí. Sí, sí, sí. Oscilación. Son las oscilaciones. Voy a hacer lo siguiente. Ya. ¿Ya? No. Ya no. Solo oscilar. Desenchipa el cable hasta el fondo. Sí, de pronto se des... Desconéctalo y desenchípalo. Exacto. ¿Cuánto se ve tu computador? Ah, sí, o sea, Desenchípalo para. Ah, esto de aquí. Pues, sí, aquí está. Ley de Faraday. Pero soltar la computadora aquí directamente. Este de aquí. Ah. Suéltale la pues. Listo. Entonces, el siguiente objetivo es detectar esas oscilaciones de neutrinos. Uno de los experimentos que se construyó para tal fin fue el Sudbury Experiment, que queda cerca de Ontario, en Canadá, propuesto por McDonald. Es un experimento que ocurrió entre 1999 y 2006. Y ya no estaba simplemente destinado a detectar los neutrinos electrónicos, sino a detectar fenómenos por procesos de scattering entre neutrinos de otros sabores y agua pesada dentro de ese detector. Aquí vemos el flujo de neutrinos muónicos versus el flujo de neutrinos electrónicos, ¿cierto? Los cruces de distintas mediciones. Vemos la predicción del modelo estándar solar de Bakar y el punto central, que es una coincidencia del orden de... la predicción es el margen entre las dos. Sí, es el cruce de todos, ¿cierto? La predicción es esta La línea, franja. la franja. Gracias. Esto es para neutrinos solares. Por eso él gana el premio Nobel en 2015. Y en Supercambio Candle se hace un pero con neutrinos atmosféricos. Recuerden que los neutrinos atmosféricos se producen en virtud de procesos de este estilo, por colisiones de los protones con los átomos de nuestra atmósfera. Entonces hay una producción de neutrinos muónicos, de antineutrinos muónicos y de neutrinos electrónicos. Una historia muy bonita de esto es que Kajita no quería medir oscilación de neutrinos. Ellos querían determinar el decaimiento del protón, la desintegración del protón, con cambio-cambio. Pero cada vez que hacían mediciones se daban cuenta de dos cosas: que existía un background, que terminaba siendo los neutrinos muónicos, y que ese background presentaba una simetría noche-día. Es decir, los neutrinos que vienen del cenit directamente, los neutrinos muónicos, el flujo de esos neutrinos es distinto al flujo que viene del punto diametralmente opuesto en la Tierra. Entonces, para Kajita fue indispensable el aumentar el detector y ahora sí mirar los flujos tanto de los neutrinos que cruzan la Tierra como de los neutrinos que están en la atmósfera directamente arriba del experimento. Entonces, Supercambio, que se construye entre el 90 y el 95, empieza a tomar datos en el 96 al 98 y se ve esto, ¿no? Las líneas azules son las predicciones teóricas, sin oscilación de neutrinos.
Y la línea roja son los datos experimentales. Para los neutrinos electrónicos no hay ninguna variación, pero para los neutrinos muónicos sí existe desaparición de neutrinos muónicos. ¿Vale? Y fíjense, para el cenit diametralmente opuesto. Lo que ocurre es que para el cenit diametralmente opuesto existe una longitud lo suficientemente grande para que exista el fenómeno de oscilación. Estos son los datos experimentales. Aquí el fit negrito no se ve bien, pero es el fit de oscilación en 2 horas. De hecho, está pasando por la materia de la También, eso se tuvo en cuenta. Porque ahí también puede haber efectos de materia y de coherencia con También de encontrar una mina que oro, elementos pesados. Sobre eso, claro, eso afecta las variaciones de densidad de concentración. De hecho, se están utilizando los neutrinos para hacer tomografía de la Tierra. Para medir la masa de la Tierra se pueden utilizar los neutrinos. Y digamos, el efecto, digamos, de la masa de la Tierra es aumentar la frecuencia. Pero no es el efecto gravitacional. No, Es la reconstrucción. de De la reconstrucción sí, afecta la probabilidad de oscilación. exacto. La densidad de las... ¿Disminuye la distancia? ¿Las oscilaciones? No, digamos, la probabilidad ya no solo depende de la distancia de la energía y de la diferencia de masa, sino también de la distribución de materia. Claro, porque es Pero un que- fenómeno de interacción con la materia. Exacto, pero yo no espero que disminuya las distancias de las oscilaciones. Sí, puede haber una oscilación resonante, una producción de neutrinos electrónicos, ya que los muones interactúan con aglomeraciones de electrones. Por eso es que los griegos saben que tenemos acá petróleo, no solamente en Colombia, sino en todos los países. ¿Y qué pasa? Que están buscando investigación, hacen unos billetes. Usando Tomografía de neutrinos. unos billetes. Ok, entonces tenemos estos dos experimentos y los dos experimentos reflejaban el efecto de la oscilación de neutrinos. Estas dos líneas rojas, la línea roja y la línea morada, es el efecto de la materia. Fíjense que no hace el fit correcto con estos datos. ¿Cuál es el de materia y cuál es el de sin materia? El de sin materia es la negra, no se ve bien. Aquí hay una línea negra. O sea, oscilación de 2 sabores atmosférica. Y esos son los efectos de coherencia, cuando se considera un paquete de demanda para la probabilidad. Y esta es la aproximación de 2 sabores. Fíjense que este dato se desvía de los fits. Y es porque se está utilizando esa aproximación de 2 sabores. Guardémonos ese dato en la cabeza. Premio Nobel de Callita por esto en el 2015. Entonces, la mejor explicación para esas observaciones, para las observaciones de Raymond Davis, es que tenemos 3 neutrinos con diferentes masas. Va a existir una mezcla de estos autoestados de masa que permite una oscilación para los autoestados de sabor, y van a existir ángulos de mezcla que permitan esta oscilación y splittings de masas entre los autoestados de masa que permiten explicar este fenómeno macroscópico en partículas fundamentales. Fíjense que existen 3 ángulos, 4 parámetros, 3 ángulos y una fase. O sea, la fase que denominamos la fase de Dirac, y digamos está atribuida a la violación de carga paridad en nuestro modelo. Lo que se hace con las mediciones atmosféricas solares y de reactores es determinar estos parámetros, θ 1,2, θ 1,3 y θ 2,3, y con los experimentos de línea de base muy larga se trata de determinar la fase de violación segura. Claro, esta es la matriz de Pontecorvo, sí, máquina la matriz se hace de mezcla. Pero teniendo en cuenta que el mecanismo de Higgs no genera masa para los neutrinos, y que pues una forma de implementarle masa a los neutrinos es pues, mediante el mecanismo de Sisson. De una u otra forma, pues todavía tenemos un desconocimiento sobre cuál es el origen de la masa de los neutrinos, pues porque realmente no se ha confirmado que ese sea el mecanismo, y además no se tiene un mecanismo realmente que uno diga es que ese es el mecanismo que genera la masa de los neutrinos. Entonces la pregunta que siempre me han quitado a mí es ¿hasta qué punto, digamos, esta matriz de masa, esta matriz de mezcla, esa matriz de mezcla
podría tener Es una información, alza, sí. podría tener información del origen de la masa de los neutrinos. Sí, sí. Es una buena pregunta porque hay experimentos que tratan de determinar no la matriz de mezcla, sino la matriz de masa efectiva. Y con eso uno puede medir qué jerarquía es la más adecuada para los encuestados de masa. Entonces, cada elemento de la matriz va a tener su mecanismo SISO y con eso se puede interpretar la masa de esos mecanismos. Para el mecanismo SISO, en la mayoría de los mecanismos SISO es indispensable que tenga efectos de nueva física en escalas más altas que las del modelo estándar para poder explicar por qué la masa del neutrino es tan pequeña, ¿cierto? Pero, digamos, son otros experimentos. Aquí nos corresponde detectar la oscilación de neutrinos. Oscilación de neutrinos con esta matriz de mezcla. De hecho, esto es lo que se llama el paradigma de 3 sabores. Podríamos tener más sabores, ¿cierto? ¿Y cómo se puede ver reflejado? Es una matriz unitaria. Podemos empezar a violar su unitariedad y ver qué efectos tiene en la oscilación de neutrinos. Y fíjense, también depende, ya la probabilidad va a depender de las mezclas y va a depender de las diferencias de masas y de la longitud de propagación y de la energía de producción de los neutrinos. Desde el punto de vista teórico, ¿cuál podría ser el origen o cuál podría ser la razón física para que los neutrinos tengan una masa tan pequeña? Tan pequeña, sí. El mecanismo SISO siempre, digamos, hace una razón, ¿no?, entre la física de escalas más altas, que termina estando siempre en el denominador. Es decir, la presencia de términos de masa tan pequeños se deben a presencia de física en escalas más grandes de energía, en todos los mecanismos isócronos. Entonces, el problema de la masa de los neutrinos no es un problema tan grave, el problema es porque es tan pequeña, porque existe esa jerarquía tan grande, que ni siquiera la sabemos también en los leptones, y la gente hace otros modelos más allá al modelo estándar, porque el modelo estándar siempre es un fine tuning Pero de por los ejemplo, acoples los de Yukawa. leptones a través de Yukawa con Sí. guía de valores para el vacío del campo de Higgs, pues se genera la masa. Exacto. Pero es que aquí es otro tipo de... Es otro problema, sí, es otra jerarquía mucho más grande que la de nosotros. Pero también es un fine tuning. Si uno quiere ser más estricto en la descripción de las masas de los fermiones, todavía no hay un mecanismo que no solamente fitee los Yukawa. Pero ¿cuál es el problema que sean pequeñas? O sea, digamos, ¿cuál es el problema que el electrón tenga su masa y no otra? O sea, ¿cuál es? O sea, entiendo la pregunta. Bien. Digamos, ¿por qué existe esta figura? ¿Por qué existe este landscape? Este vacío en... Te cago mucho. O sea, el problema de jerarquía de masas. ¿Por qué existe este vacío? Fíjate que aquí casi que todas las partículas quarks y electrones cargadas están aglomeradas en ciertas escalas de energía. Eso tampoco lo entendemos. ¿Por qué existe esta jerarquía? Es una pregunta válida. ¿Por qué existe esta jerarquía? El modelo estándar no lo logra explicar. Y el origen de la violación CP y todo eso puede verse definido una vez se encuentre un verdadero mecanismo de masas que dé una jerarquía de los fermiones. Pero fíjate este landscape, este vacío que hay entre el electrón y los neutrinos. Adicionalmente, los neutrinos, no podemos decir mucho de los neutrinos porque todavía no conocemos su comportamiento particular-antipartícula. Para construir un modelo estándar extendido necesitamos conocer bien si el neutrino es de Majorana o de Dirac, si su comportamiento es de partícula versus antipartícula. Entonces es una pregunta válida. Tú puedes dejarlo con un simple fine tuning de acoples de Yukawa, que de hecho se hace, ¿no? El modelo estándar minimal extendido no introduce neutrinos de mano derecha y acopla eso a los neutrinos left. Uno podría pensar que los neutrinos tienen esa masa tan pequeña, los neutrinos activos, es precisamente porque solamente interactúan débilmente. Es decir, que una causa posible podría ser que debido a que interactúan débilmente, su única carga es carga débil, a diferencia de todos los otros fermiones que pues tienen otras interacciones. Uno de alguna forma no podría pensar que Podría ser, ese origen de la masa de que se da a que solamente interactúan débilmente. exacto, yo he visto teorías también donde uno aglomera todos los neutrinos activos y pones neutrinos no activos aquí, digamos estériles, y puede existir un fenómeno de oscilación, pero tiene que ser mediado por una partícula más pesada. Pero sí, digamos, y la masa asociada a esa oscilación es mucho más grande que la masa de solo los neutrinos activos. Es decir, puede ser un fenómeno netamente dinámico.
no solamente de un rompimiento de una simetría. Claro, con el mecanismo CISO pues uno tiene que hablar de una escala de ruptura de simetría mucho más alta, donde la manifestación son los neutrinos pesados que en principio podrían interactuar con otras interacciones, etc. Pero los neutrinos pesados podría plantearse también la posibilidad de oscilaciones de neutrinos pesados. Sí. Si cumplen con ciertas propiedades. Pero ¿qué restricciones tendrían esas oscilaciones de neutrinos pesados respecto a los neutrinos? Si son masivos, digamos, uno necesitaría Claro, una cierta garantía tienen que ser pesados y que interactúen mediante otra interacción, porque si interactúan con otra interacción debido a que tienen un espacio de fase tan grande pueden decaer en otras partículas cargadas. Entonces uno no podría distinguir un decaimiento de una oscilación. Entonces, digamos, se deben cumplir ciertas propiedades similares a estas en la longitud de detección, en la energía de producción y en la diferencia de masas de cada uno de ellos para poder detectar. Pero, ¿cómo evitar que neutrinos pesados, que son necesarios en el mecanismo CISO? Porque precisamente el CISO es justamente que una escala de ruptura de simetría a altas energías, pues ese contraste con respecto a la escala de ruptura de simetría del modo estándar, o sea, vía mecanismo CISO. Esa diferencia es lo que precisamente permite que se pueda lograr. De hecho, pequeñitas. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo lograr que entonces, hablando de rupturas espontáneas de simetría a altas energías, los neutrinos no interactúan, esos neutrinos pesados no interactúan vía otras interacciones? Porque, o sea, ¿qué lo impide? Tienen que interactuar pues porque en la naturaleza, todos los fermiones que hemos visto interactúan, independientemente de que sean esos fermiones de Majorana, los neutrinos pesados, tienen que interactuar y no interactúan vía la interacción débil, tienen que interactuar vía otras interacciones. Sí, nosotros hemos propuesto más cosas, ¿no? Por ejemplo, decaimientos electromagnéticos, ¿cierto? Aquí cualquier partícula cargada, pues un W, por ejemplo, se puede acoplar a un fotón. Este neutrino es estéril y ese es un neutrino activo, por ejemplo. Maneras de ver que no solo con interacciones débiles puras uno puede ver qué tipo de interacciones tienen los neutrinos más pesados. Y esto es una tasa de caimiento que se calcula y que depende de la masa de este neutrino y de las interacciones entre los neutrinos. Pero es el estándar de esos neutrinos estériles pesados con un carácter muy especial, y es que no tienen una carga y no interactúan. Sí. Digamos, por eso yo creo en modelos más allá, ¿no? Por ejemplo, modelos de Wright, donde estos neutrinos aparecen naturalmente y tienen sus propias interacciones, pero en otras escalas de energía. Pero nuestro problema es mucho más sencillo que eso. Nuestro problema es detectar o medir estas probabilidades de oscilación, medir estos 4 parámetros de mezcla. Claro, pero o sea, de todas formas es función de cualquier modelo material muy estándar ser capaz de predecir de una forma consistente en términos de los parámetros libres del modelo, pues esa matriz de entrada de la matriz. De hecho, no hay modelo que lo logre hacer bien, ¿no? O no tiene los fits adecuados en los modelos Big máxima y Big máxima que logren predecir. Entonces, digamos, para este escenario solo nos interesa la medición de ellos. Ya después empezamos con las mediciones de precisión que nos permiten poner a prueba todos estos modelos ante los datos experimentales. Una pregunta, ¿cómo esperan, digamos, que se haga la magnitud de los elementos? Las diagonales grandes. Esta diagonal grande, estas diagonales. No es como se caen en el sentido de que hay como una estructura alrededor de la diagonal más fuerte. Aquí existen estructuras muy grandes en estos elementos, lo que sería oscilación de atmosféricos, y en estos elementos y más pequeños. Existe una jerarquía, la puedo mostrar al final. Y, digamos, el hecho de que no sea simétrica de la matriz, no lo es, ¿no? O sea, como está escrita, no lo es. Uno de hecho hace la separación. O sea, uno después parametriza y mides con neutrinos solares el ángulo θ 1,2, con neutrinos atmosféricos el 2,3 y con reactores el θ 1,3.
Pero eso quiere decir que la probabilidad de que vaya un electrónico a un muónico es distinto que la Al probabilidad muónico del muónico o al al electrónico. Pero entonces uno pensaría que con el tiempo todo se volvería que, o sea, digamos que haya o mejor, no esperaría que haya una proporción entre electrónicos y muónicos fija. Si, Pues, si no hay violación CP, ¿no? Si no hay violación CP. Andrés, quítale el desbloqueo. Si no hay violación CP. O sea, Si quieren- uno esperaría que sí, que esté el proceso, pero uno esperaría tal vez que haya un estado estacionario donde haya, digamos, un cierto número, o sea, coges los solares y los dejas sin lejos, ¿cierto? Sí. Otro lado del universo, Sí. ¿cierto? Uno esperaría que al final haya una composición en esta oscilación, digamos, cierto número de electrónicos, cierto número de muónicos, cierto número de taónicos. ¿Sí o no? O sea, lo que dices es que hay una diferencia entre... En el número, en números. es decir, 10 a la tanto, 10 a la tanto, 10 a la tanto, ¿sí o no? O sea, no sé, ¿eso se puede reflejar en eso? Sí, de hecho, más que en esto es que, como vamos a ver física de supernovas, su predilección más grande es producir neutrinos electrónicos, pero también produce neutrinos muónicos y tagónicos. Es decir, su potencial químico ya en la fuente es distinto al potencial químico en cualquier punto del espacio, o hace que ese potencial químico sea distinto a cualquier punto del espacio. De hecho, el hecho de que tú tengas materia y que la materia sea parte de la primera generación hace que exista ya una predilección por los neutrinos electrónicos. Sí, Es que no solo la oscilación claro. ocurre en el vacío, sino también en medios materiales, y medios exactamente densos compuestos por electrones. Pero si yo pienso, perdona, qué pena por preguntarte esto, para hacerme una imagen en la cabeza. Supongo que en el tiempo inicial solamente tengo neutrinos Neutrinos electrónicos. ¿cierto? Un haz. Y dejo que pase un tiempo o que se recorra una distancia y miro. Y miras, Entonces yo espero tener electrónicos, muónicos muónicos y y taónicos. tagónicos. Pero entonces esperaría que el número de electrónicos con respecto al número de muónicos con respecto al número de taónicos Cambia dependa de esa matriz. de esa matriz. Y son números Y distintos. son números distintos. Menos taónicos, Menos muónicos dependerá de la longitud donde pongas tu detector. suficientemente súper lejos. Súper lejos. Súper lejos. Dependerá de la energía de producción de los neutrinos electrónicos. O sea, Si quieren no miramos, espera- si bueno, quieren miramos, listo, es que espero. nos Gracias. hemos adelantado un montón. Disculpa. Perfecto, entonces tenemos un marco idóneo para describir esas observaciones. Podemos utilizar el mismo argumento que utilizó Callita para detectar neutrinos atmosféricos, pero ahora para crear una fuente artificial de neutrinos muónicos. Entonces, recuerden, un rayo cósmico, un protón, produce un shower de partículas cargadas entre esas piones y muones que terminan decayendo en neutrinos muónicos. Y estos son los neutrinos muónicos, son los neutrinos electrónicos los que uno trata de detectar en el detector. Nosotros podemos imitar este proceso en el laboratorio. ¿Qué laboratorio se usa? No, es que hay algo que me pareció que no puede existir. ¿Cuál? Ese muón va a un electrón, va a un neutrino electrónico, un neutrino. Sí, el que mostré al comienzo, ¿no? Muón, muón, neutrino muónico, más electrón, más antineutrino electrón. No, es que los vi, no. Entonces podemos imitar este proceso en el laboratorio. El laboratorio es el Fermi National Laboratory, ubicado en Illinois, a una hora de Chicago. Este señor tuvo el acelerador de protones y antiprotones más poderoso en la década de los 90 y 2000, antes del LHC. Lo que se hace es utilizar toda esa infraestructura para producir fuentes de protones de alta energía, entre el orden de 60 y 120 gigaelectronvoltios. Se producen para distintos detectores lejanos. Por ejemplo, este va para Minnesota y este va para Dakota del Sur, que es el que vamos a utilizar nosotros. Entonces, se tiene toda esta infraestructura donde se aceleran protones a esa energía y se hacen colisionar
con distintos materiales para producir distintos Eso decaimientos. van bajo tierra. Bajo tierra, sí. ¿Cómo se hace para que se enfoquen? Para que se enfoquen, entonces, aquí está. Los protones colisionan con el target a lo Lederman, tallos de grafito o de tungsteno. Eso produce, aquí hay unos hornos ya magnéticos, ¿cierto? Que logran controlar la cantidad de piones positivos o de piones negativos que aparecen. Entonces, controlando un decaimiento u otro, yo voy a tener muones o antimuones o neutrinos y antineutrinos. Y vuelvo a poner, digamos, campos magnéticos para seguir focalizando la producción de piones, que terminan dando los muones que son, digamos, atrapados en estas trampas y quedan haz neto de neutrinos muónicos. El ángulo de inclinación entre la colisión del protón y el target, que aquí se vea, digamos, en el plano, es en realidad 5 grados. Y esos son los neutrinos que se envían hasta la cota del Sol. Esos son los canales de caimiento. ¿Qué luminosidad tiene? El haz tiene 60 a 120 gigaelectronvoltios que producen 10 a la 21 protones sobre el target por año. Es decir, 10 a la 13 protones sobre el target por cada 3 segundos, más o menos. Entonces, se envían digamos, secuencialmente. Y eso produce un haz de 1.2 megawatts a entre 60 y 120 gigaelectronvoltios. Y el haz de neutrinos termina siendo un haz de neutrinos que tiene un flujo del orden de 10 a la 13 neutrinos por centímetro cuadrado por segundo. Ese haz de neutrinos tiene escalas de energías entre 1 gigaelectronvoltio y 20 gigaelectronvoltios. ¿La distancia? ¿Cuál es? Esta distancia No, la distancia de la fuente al detector de carga va a ser 1300 kilómetros. ¿Por qué 1300 kilómetros? O sea, Minnesota, ¿verdad? No, es Dakota del Sur. Dakota. Minnesota es no. ¿A Minnesota cuánto es? 800 kilómetros. 800. ¿Esto es 1300. Aquí va la solución. Sí, pero solamente una pregunta en serio. Solamente están produciendo piones positivos y por tanto. Entonces, lo que se hace se producen antimuones. antimuones. Lo que se hace es controlar 3 años y medio producción de piones positivos, Sí. 3 años y medio producción de piones negativos. Muy bien. Entonces, un canal de neutrinos, antineutrinos muónicos y otro Muy canal de bien. neutrinos muónicos. Entonces, lo que se hace es correr 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces, una pregunta pues, que ni siquiera se conoce. Los antineutrinos y los neutrinos, ¿Qué? entre ellos, ¿qué? Entre ellos, ¿qué? Uno dice se deberían aniquilar. Sí. Pero no los vamos, no los vas a producir simultáneamente. Claro, es que por eso es mi pregunta. ¿sí? No, O sea, aquí- mi pregunta realmente es la siguiente. La primera es, ¿se ha observado la aniquilación de neutrinos y antineutrinos? El Z0 No, pues me imagino que debe ser casi. escape corrientes neutras. O sea, eso debe ser una. La sección eficaz es extremadamente pequeña, Claro, pero entonces. porque la masa del sistema es experimentalmente no extremadamente tenemos grande. noticias al respecto. Experimentalmente. A ver, existe un canal fundamental en las estrellas, ¿no? Aniquilación de neutrino, antineutrino yendo en 2 fotones, que puede ser fundamental para digamos, el explicar las fuentes de energía, de pérdida de energía de la estrella. Sí. Pero es una hipótesis. Todavía no se ha medido porque las otras fuentes de aniquilación de neutrinos digamos, interacción de neutrinos con nucleones tienen secciones eficaces mucho más grandes que las de producción de fotones. El comentario para dejarte seguir. Pero entonces yo me esperaría que si es cierto que neutrinos o antineutrinos se aniquilen, hayan mecanismos de aniquilación no solamente entre neutrino, antineutrino, electrónico, muónico, sino que el antineutrino electrónico y el muónico también deben Pero es tener que ni siquiera se antineutrinos. sabe si existe Neutrino, sí. Porque Digamos, todavía está abierta. No pasa. Todavía está abierta la posibilidad Sí, de tener antipartículas. No existe neutrino. O sea, usted dice que es el mismo estado, el neutrino y el Neutrino, antineutrino. si son neutrinos mayores, es el mismo. No existe antineutrino. ¿Qué tan fuerte es este canal? Es una pregunta válida, ¿no? Si suponemos que son neutrinos de Irak. Y aquí un Z0, ¿no? Que sería una dispersión en corrientes neutras.
¿cierto? Y aquí puede ser otro fermión. ¿Qué tan fuerte es ese canal? Pero digamos aquí, por ejemplo, uno de los objetivos no solo del detector lejano, sino del detector cercano es ver la pureza del haz de neutrinos muónicos, controlar la presencia de nuevas partículas deseadas. Pero nuevamente se dice que tienes neutrino Muónicos o antineutrinos muónicos, del pión que tengas, si es positivo o si es negativo. Y ese pion sí sabes Con seguridad, sí. Y lo controlas con campos magnéticos. El problema es controlar un neutrino. Y los muones también, los puedes medir con distintos. Digamos que lo que con distintos controlas ahí equilibrios. realmente es el pion Y el muón. y Y el muón. De hecho, se ponen experimentos simultáneos para medir la sección eficaz de los muones y la producción de los muones. Y entonces uno controla en cada punto del experimento todas las partículas cargadas del experimento. Listo. Entonces, se crea el haz de neutrinos muónicos y se envía a un detector lejano. Se envía a un detector lejano. Entonces, fíjense, estos barritos de colores son la cantidad de neutrinos electrónicos o muónicos o tabónicos que aparecerán ya a una distancia A. Entonces, por ejemplo, en 1300 kilómetros tendremos una producción o una oscilación a neutrinos tabónicos. Por ejemplo, esta es la probabilidad de desaparición de los neutrinos muónicos a 1300 kilómetros. Fíjense que es una oscilación, entonces para nosotros es muy difícil plantear un potencial químico estacionario de la medición de todos estos estados. Fíjense, la probabilidad de desaparición es más o menos 500 kilómetros sobre el gigaelectronvoltios es casi cero, digamos la probabilidad. La desaparición de neutrinos muónicos es cero y la aparición de neutrinos tabónicos es maximal. Entonces, por eso se ubica el acelerador con energías típicas, tal que esta razón sea 500 kilómetros por gigaelectronvoltio, para detectar ese pico en la oscilación. Existen otros picos para. Pero ahí digamos, la oscilación es entre muónico y tabónico. Es entre muónico y cualquier otro estado. Por ejemplo, tabónico es el verde y electrónico es el rojo. Entonces, la probabilidad de aparición de neutrino tabónico es muy grande en esa razón 500 kilómetros sobre el gigaelectronvoltio. Es decir, si tú tienes un neutrino muónico al comienzo a 500 kilómetros, la probabilidad es grandísima de encontrar un Tabónico. ¿Y por qué no un electrónico? Un electrónico también, Pero mucho menor. mucho más pequeño. O sea, Si quieres la miramos en la siguiente. Pero ya es 150, por ejemplo, el paquete de Efecto de paquetes de onda, violación CP, teniendo en cuenta también la interacción con posible la desintegración de la materia. O sea, Aquí están todos los efectos. Todos los efectos. Por eso es que dan estas oscilaciones muy raras, ¿no? Fíjense que también hay. Porque, por Pero, ejemplo, o sea, si vas a 10 a la, qué sé yo, ¿Dónde? aquí al final, ¿Al donde final? donde la roda le ponen 10.000 kilómetros. 10.000 ahí, kilómetros. ahí el tabónico casi que se va a convertir en Electrónico, el muónico en electrónico. Y aquí más o menos a 12.000 kilómetros. Ese es a 15.000. 15.000. Sí, arriba dice 15.000. A 15.000. Más o menos a 15.000 kilómetros a la mezcla entre muónicos y tabónicos. Pero a nosotros nos interesa es aquí donde uno puede hacer, digamos, una discriminación de los estados de energía. O sea que entonces está el detector, ¿no? Porque las energías típicas son 2.5 gigaelectronvoltios. Entonces podemos encontrar o despejar LE sobre 500 kilómetros y nos da que la longitud es de 1.300 kilómetros, más o menos. Tubo morado. ¿Señor? ¿Qué es esa línea morada? Es que yo la puse en Google Maps, como cuánto se demora uno caminante y cuántos kilómetros hay entre Fermi y hasta allá. Me demoraría 295 horas, y era alrededor de 895 millas, que son más o menos 1.340 kilómetros. Pero la lógica de la superposición, entonces tengo tres estados que se pueden superponer de distintas maneras Sí. para darme estados, digamos, de autoestados de masa, electrón, muón, y tal. No, autoestado de sabor. Autoestados
estados de sabor. Sí. Tienen que ser 3. Ese es el paradigma que queremos probar también. Porque pueden aparecer neutrinos estériles, oscilaciones de neutrinos. ¿No puede ser menos? ¿No pueden ser menos? 2. No, fíjense que para medir la fase de violación CP en la matriz, aparecía el término de mezcla con el tercer ángulo. Es decir, la fase de la violación CP, así como en CKM, aparece porque existen 3 familias. Ya. Pero no, ya los datos experimentales de reactores nos dicen que hay una tercera oscilación, un tercer angular mezcla de tau 1,3. El invariante de Hanslow de esta matriz nos dice que si ese es 0, el otro es 0. Y entonces no habría significado alguna construir todos. Pero no es raro que el muónico tenga una probabilidad a esa distancia de ser solo tau 1. ¿No es raro? ¿Por qué no el electrónico también tiene un pico grande? ¿El electrónico un pico grande? A los 500 kilogramos. Es que a Sí, veces sí. tú miras el tabónico baja y el muónico baja y el tabónico Sube. La desaparición de la neutrina Pero el electrónico prácticamente es 0. porque Porque fíjense que digamos, el ángulo de mezcla dominante es teta 1,2 y los otros ángulos de mezcla están en escalas, por ejemplo, de 9 grados para teta 1,3. Entonces la oscilación del neutrino electrónico al neutrino tabónico está más suprimida que la del neutrino muónico al neutrino tabónico. Fíjense que lo que queremos hacer es lo mismo que hizo Callita, es decir, no detectar neutrinos tabónicos, porque los tabones decaen muy rápido y generan showers muy complicados. Se detectan en muones. Entonces, queremos medir la desaparición de neutrinos muónicos, pero es por las mezclas, esencialmente. Los ángulos de mezcla no son como los de CKM, fuertemente diagonales y los otros casi cero. No, aquí hay una jerarquía más anárquica en la matriz de mezcla. Y además los efectos de oscilación, la energía de producción y la longitud son tales que para esa distancia la producción de neutrinos tabónicos es relevante en el neutrino muónico. Que no solo depende de la longitud, no solo depende de los ángulos de mezcla, depende de la energía de producción. No sé, ¿seguimos o...? ¿Sí? Pues ¿cuánto te falta? Me faltan 15 minutos. Sí. ¿Sí? Listo. Pero no pregunto. Está bien. Sino que las respuestas están al final de... Ah, es al final, ya. Porque esto era una charla más coloquio que seminario. Entonces, en realidad los neutrinos no hacen casi nada. Si queremos ver un neutrino que se produce en la estrella más cercana a nosotros, que es Alpha Centauri, necesitamos colocar una gran cantidad de agua que cubra esa distancia y solo un neutrino podrá ver una molécula de agua de ese neutrino. Entonces necesitaremos construir aceleradores muy intensos y detectores extremadamente gigantes para poder detectar los neutrinos. Ese es el Sanford Underground Research Facility, ahí fue donde estaba Raymond David's experiment, y debajo de este edificio se va a construir el detector, o se está construyendo el detector lejano. Se ubica a una distancia de 1.5 kilómetros por debajo de la Tierra. En esa distancia se garantiza que no existan rayos cósmicos provenientes de muones. Entonces se limpia la existencia de rayos cósmicos de muones. El detector lejano va a estar constituido por 4 módulos crióstatos que permiten la detección de muones y electrones. Las dimensiones externas de esos crióstatos son 19 metros por 18 metros por 66 metros. Y cada uno de esos crióstatos va a tener 10 kilotoneladas de argón líquido a 89 grados Kelvin. ¿Por qué argón líquido? En realidad el argón líquido es muy barato, pero fundamentalmente es porque este ioniza muy fácilmente, produce del orden de 55.000 electrones por centímetro y produce una luz centellante de alrededor de 20.000 fotones por cada partícula de 1 megaelectronvoltio. Si queremos hacernos la idea, tenemos suficiente argón líquido para llenar el edificio de física y de posgrados 2 veces. El detector lejano, entonces vamos a tener un muón neutrino que interactúa con el argón líquido y va a producir un muón.
El muón rápidamente se desintegra y produce un shower de electrones mediante estos decaimientos rápidos de piones, protones y neutrones. También podemos tener neutrinos electrónicos, que es la pregunta del profe John, ¿cierto? Detectar esos neutrinos electrónicos producen electrones y esos electrones tienen unos showers totalmente distintos a los de los muones. Los muones tienen una línea mucho más definida y los electrones, por tener distintos rangos de energía, depositan más energía en los detectores. Esto, digamos, para probar una cosa tan gigantesca es necesario construir protodetectores, hacer un protoexperimento. Ese protoexperimento está en el CERN en este momento. Este es Protodium, sería un pedacito de 3 metros por 3 metros por 3 metros del crióstato y, digamos, se va a llenar de algo líquido y se producen fuentes también artificiales de neutrinos muónicos y se trata de determinar todas las interacciones que ocurren en el detector. Eso ya es el detector con agua líquido. Se construyó en el 2018 y ya en el 2019 tomó datos. Entonces, por ejemplo, aquí están los datos de ese experimento. Entonces, por ejemplo, este es el haz de neutrinos, este es el decaimiento o la producción de electrones y fíjense todas las posibles depositaciones de energía. Este es un muón cósmico y este es otro decaimiento de neutrino. Y podemos tener muchos más. Esos son eventos reales en el detector. Listo. Entonces, ¿qué es Dune? Dune es la factoría de protones, ¿cierto? Y la factoría de neutrinos muónicos, un NIR detector que todavía está en diseño y el FAR detector. Eso es Dune. La unión de esas tres factorías de protones y neutrinos muónicos y de detectores. Este es el... Como hay dos, uno que está más lejos que el otro. Sí. Uno en Dakota y el otro Hay en Fermilab. Pero a los dos detectores mandan Neutrinos muónicos. A los dos. Entonces, eso controla el flujo inicial y las opciones eficaces iniciales y se mira el otro en el FAR detector. Esa es la línea de tiempo. Ya se construyó, ya se están haciendo las excavaciones del FAR detector, ya se hizo Protodium y se están haciendo las excavaciones del NIR detector. Y en el 2024 se instalará la primera módulo crióstato y va a empezar a tomar datos entre el 2025 y el 2026. Y en el 2032 se va a hacer una mejora a 2.4 megawatts. Entonces, esto es Dune. Esto es Dune. Entonces, 13.8 billones atrás, el universo se crea en el Big Bang. Para ese momento debe existir el mismo número de partículas que antipartículas. Sin embargo, nuestras mediciones cosmológicas y observaciones en distintos puntos de objetos astrofísicos siempre nos dicen que debe existir una simetría entre materia versus antimateria. Todavía no sabemos cuál es el mecanismo, pero sabemos que los neutrinos se producen en distintas fuentes, entre esas estos objetos astrofísicos. Y lo que va a hacer Dune es detectar esos neutrinos, mirar estos neutrinos, no solo los neutrinos de centros galácticos, sino también neutrinos provenientes de nuestro Sol, y tener un gran espectro de energía en la detección de neutrinos, y estos van a ser los que nos revelen por qué existe esa simetría materia-antimateria. Entonces, el flujo de neutrinos solares, que va a tener una energía. Nuestra Tierra también produce neutrinos que podrían ser detectados en el experimento, pero lo que vamos a hacer nosotros es producir una base artificial de neutrinos muónicos. Entonces, se aceleran protones, se colisionan contra un target, ¿cierto? Que hay otro ring. Se colisiona contra un target a 5.8 grados.
ese target está lleno de tungsteno y se pasa por un NIAR detector. Y en el NIAR detector, del NIAR detector se mandan al FAR detector en la contra eso. Y lo que se tratan de ver es todos los tipos de fenómenos y interacciones que tienen los neutrinos con el detector lejano. Entre esos, por ejemplo, la interacción de neutrinos electrónicos y muónicos con el argón líquido. Por ejemplo, un evento de neutrino electrónico es este: se colisiona un neutrino electrónico y produce una cascada de electrones que se depositan en el detector de argón líquido. Y este es otro evento de neutrinos, pero no solo eso va a ser capaz de detectar pion, también va a detectar neutrinos de supernovas. En una supernova se producen cantidades enormes de neutrinos con tiempos de observación lo suficientemente grandes que nos van a permitir develar cuál es el mecanismo, cuál es el progenitor de esa supernova y cuál va a ser su estadio final. Pero no solo eso, al igual que Cayita, como tenemos una gran estadística con 40 kilotoneladas de argón líquido, en algún momento se puede inducir el decaimiento de un protón en 7 años. Y ese decaimiento del protón tiene una señal única que puede ser detectada con ese detector de argón líquido. Por ejemplo, esto es un kaon yendo a un neutrino electrón. Ese es dión. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de NEWN? ¿Cuál es el programa principal? Oscilación de neutrinos, determinación de la relación CP, decaimiento del protón y explosiones de supernova con neutrinos. Pero existe un programa auxiliar que es búsquedas de neutrinos estériles, interacciones no estándar de neutrinos, oscilaciones de nucleones, de, por ejemplo, neutron-antineutron oscillations, y también detección de supernovas difusas, supernovas que ya ocurrieron hace mucho tiempo pero que siguen emitiendo neutrinos. Asimetría materia-antimateria. Entonces vamos al programa fundamental de Dion, asimetría materia-antimateria. Sabemos que Dirac propuso la existencia del positrón en 1928, un electrón con carga positiva. Eso le dio el premio Nobel en 1933. Esa misma teoría nos permite decir que en el Big Bang no debe haber ninguna predilección del comportamiento de la materia versus la antimateria, pero en alguna de las transiciones de fase cosmológicas o en algún momento de la historia térmica del universo debe haber ocurrido un mecanismo que nos permita hacer observaciones de este estilo. Y es que siempre observamos un superávit de número de variones versus número de antivariones. Por ejemplo, aquí esto es más o menos 6 por 10 a la menos 11 número de variones versus sobre el número de fotones en el universo. Estas son mediciones de la radiación cósmica de fondo, esa que mostré al comienzo. ¿Cómo determinamos que existe esa simetría bariónica en el universo? Tenemos las 3 condiciones de Sakharov: violación del número bariónico, violación de la simetría CP y una salida del equilibrio térmico. Entonces, la simetría CP es esa simetría que aplica a los procesos en donde debes de analizar las cosas con la materia y yo las analizo con la antimateria. ¿Cómo hacemos eso en Dion? Pues, como les había dicho, focalizando o, digamos, determinando el canal de piones positivos versus el canal de piones negativos. 3 años y medio corro en un modo y 3 años y medio corro en el otro, y miro qué diferencias tienen esas oscilaciones. Entonces, esas son las preguntas que tratará de direccionar Dion. ¿Cuál es el origen de la simetría CP? El origen de la simetría materia-antimateria, el origen de los 3 estados de masa, digamos la jerarquía que tienen esos estados de masa, y si existen más que 3 sabores de neutrinos. El decaimiento del protón es un observable de teorías de gran unificación. ¿Cuándo se espera tener resultados para dilucidar esas preguntas? Yo siento que 2030. Se voy a morir. 2030. Porque hay que correr 3 años y medio neutrino muónico, 3 años y medio neutrino antineutrino muónico.
pregunta, ¿hay una condición de esa conservación del número, Digamos, conservación del número bariónico? Uno lo puede cambiar por un Beming, no sé. Sí, exacto. Sí, eso dependerá del modelo que tengas. Modelo estándar falla en los tres, ¿no? Número bariónico, simetría CP y salida del equilibrio termodinámico. Pero hay un montón de modelos donde uno debe de violar M o L para violar B, pero el menos L se mantiene conservado. El decaimiento del protón es un observable de estas teorías de gran unificación, es decir, examinando o determinando el decaimiento del protón podemos develar cómo esas teorías pueden llegar a predecir este tipo de fenómenos. Entonces, por eso es que ha sido una fenomenología que se ha perseguido ya desde los 70 para tratar de corroborar estas teorías que sí predicen un único punto en la unificación de las tres interacciones fundamentales. Entonces, Dion va a observar ese canal que es con kaones y muones y neutrinos electrónicos. Una pregunta, por ejemplo, dentro de las motivaciones relacionadas con entender el origen de la asimetría bariónica maximal. ¿Cómo se lo plantea? ¿De qué forma, qué información va a tener? No, la fase de violación se produce en el sector leptónico. Pero eso no necesariamente implica que esa sea la fuente de simetría, pero es una de las posibles fuentes adicionales. Digamos, CKM ya sabemos que falla, ¿no? Por esto el dumping no, rate. pero es por y el sector pero eso es el modelo estándar, ¿no? Sí. Sabemos que el modelo estándar no es el modelo Completo, sí. digamos. Exacto, sí, hay muchas fuentes de violación CP. Esta es. Masa para los neutrinos, entonces sabemos que el modelo estándar no es. Y hay muchas extensiones más allá del modelo estándar que pueden describir adecuadamente vía variogénesis la simetría verbal maximal. O sea que no necesariamente esto nos va a dar. Sí, exacto. No necesariamente, pero eso es fundamental el determinar con suficiente precisión esa. Sí, o sea, lo que es medir la fase de violación. De violación CP. Pero ya se ha medido, ¿no? No se tienen datos tan potentes. Sí, ya se ha medido y ya hay una, digamos, con el transcurso del tiempo las Sí. diferentes colaboraciones han ido reduciendo Reduciéndose. los 4 parámetros de entrada de la matriz de mezcla y las incertidumbres pues cada vez son más pequeñas con respecto a la violación de CP Sí, y la incertidumbre más pequeña digamos con datos actuales. Es decir, que esto lo que va a hacer es contribuir a la precisión. a mejorar La precisión, sí. especialmente en la fase En la fase de violación CP. Sí. y en los otros parámetros. En el que está más relacionado, que es teta 1,3, ¿no? Perdón, teta 2,3. Teta 2,3 y en la diferencia de masas N2,3. Porque esa Claro, depende de claro. la fase de violación CP. O sea que la contribución va a ser con M23 y fase. Y fases, La fase fundamentalmente. Sí. Pero uno también puede hacer oscilación estándar. Si uno mide neutrinos electrónicos, mide teta 1 o 2, por ejemplo. Pero no es tan poderoso como el haber diseñado un experimento en la longitud precisa Claro, para tener mónicos. la desaparición total de neutrinos. ¿Y cómo pues pregunta, Sí. no sé cómo, de qué forma entonces con neutrinos mónicos se puede medir mejor la fase de violación que se hace? Es decir, ¿qué es lo que permite que o sea, cómo es la cadena para entender que Sí, digamos, efectivamente es que no es solo neutrinos mónicos, sino ambos canales, Sí. neutrinos mónicos y antineutrinos mónicos. sí. Y uno tiene un montón de modelos, ¿cierto? En los que considera solo la oscilación estándar de esos estados a los posibles antineutrinos electrónicos o tauónicos. Entonces se corre 3 años el experimento con neutrinos muónicos, se hace el fit de la matriz de mezcla para las aproximaciones que se necesiten y de ahí se obtiene delta CP. Pero primero hay que hacer la probabilidad de oscilación de neutrinos muónicos a otros estados y después la probabilidad de oscilación de antineutrinos muónicos. Si quieren, termino y respondo esa pregunta. Okay. Y también, ¿de qué forma, por ejemplo, si fueran neutrinos de Majorana, eso no se ve afectado? No, la oscilación no se ve La afectada. fase de violación de ese La fase de violación de Majorana no es una fase observable en oscilaciones de neutrinos. Sí, o sea, Se necesitan otros experimentos. Sí, pero o sea, es decir, decaimiento la fase de violación de CP no depende de la naturaleza de los neutrinos. de la naturaleza de los neutrinos, exacto. Se necesitan otros experimentos para dilucidar si es de Majorana o no, pero oscilación no dice nada. Aunque nosotros tenemos
es la supernova 1054. Es una simulación artística, ¿cierto? La cantidad de neutrinos que aparecen en esa supernova son relevantes desde el comienzo mismo de la formación de la estrella hasta su muerte. Lo que se espera en esta supernova 1054, que no se ve bien, si existe una estrella de neutrones en la mitad. Esta supernova se podía observar a simple vista y uno podía leer a simple vista en 1054. Esa es la neuroseca en griegos. Entonces, ¿cómo se genera una supernova tipo 2? Es una supernova de colapso nuclear. En realidad, la supernova pasa por distintos estadios de fusión termonuclear para garantizar la estabilidad de la estrella, pero necesita iniciar distintos procesos de ignición de elementos cada vez más pesados para contrarrestar la presión gravitacional. En los escenarios últimos, por ejemplo, la conformación de un núcleo de hierro, este proceso es muy relevante, la captura de electrones por protones, que emiten neutrones y neutrinos electrónicos. Estos neutrinos electrónicos los podemos detectar en la Tierra. Los neutrinos se producen en cantidades muy grandes en el núcleo de una estrella colapsante. Recuerden que una supernova tipo 1 es distinto a una supernova tipo 2. Supernova tipo 1 es una enana blanca que tiene silicio, adquiere suficiente masa en una estrella de la secuencia principal e inicia sus procesos de ignición tradicionales. Pero esta sí es por su cantidad de masa y por la cantidad de elementos ligeros que tenía al comienzo de su evolución. En realidad lo que ocurre es que alrededor del 99% de la energía de ligadura de esa estrella es liberada en forma de neutrinos. Entonces tenemos una cantidad muy grande de neutrinos. ¿Cómo corroboramos eso? En 1987 ocurrió esta supernova. Esta supernova es muy bonita para mí porque fue la supernova que es de mi año, la que yo nací. Ocurrió en la Gran Nube de Magallanes. Justamente no nací en el pico, nací en la cola de la supernova y ocurrió a 55 kiloparsecs. Fue el año que nació el grupo de campos y Ah, bueno. partículas. Y yo nací. Esa supernova es muy relevante porque fue la primera, con los detectores primitivos que teníamos de la época, fue la primera que nos permitió medir eventos de neutrinos. Entonces, Kamiokande, la época Kamiokande 2, y sus experimentos rusos fueron capaces de determinar toda esa cantidad de eventos, del orden de 21 eventos de neutrinos. Y con ventanas de tiempo del orden de los 14 segundos. Entonces, fíjense que hay como un pico que va a ser la explosión de la supernova y después el enfriamiento de la supernova. Eso ocurre en escalas de tiempo muy pequeñas. El colapso nuclear ocurre en 0.11 milisegundos. Para la supernova llega un tris, después los neutrinos. No, primero llegan los neutrinos y después llega la supernova, el óptico. Por la redispersión. Porque los fotones interactúan con el medio interestelar, en cambio los neutrinos no. Pero entonces una pregunta. Yo sé que es una pregunta muy mala, Sí. pues entre todas las malas. En los autoestados de masa yo espero que para los autoestados de masa haya diferencias de masa, ¿cierto? Para los autoestados de sabor vamos a tener una mezcla de autoestados de masa y viceversa, ¿sí? ¿Cómo me puedo explicar esa superposición en distancias tan largas? Si a fin de cuentas, pues los autoestados de masa no viajan a la misma velocidad, o esperaría que no viajen a la misma velocidad. No entiendo cómo hacer, cómo armonizar ambas visiones, la de la superposición en estados de sabor por parte de los estados de masa, y que, pues, digamos, sigan el tiempo, digamos así. No sé si me entiende la pregunta. Sí. ¿Cómo hago para de alguna manera En realidad, conciliar ambas visiones? sí, las probabilidades de oscilación no llegan a un punto estacionario. Dependen de las oscilaciones per se, de la producción, de la energía de producción, de la diferencia de esas masas. Y son cosas que van con senos y cosenos, con exponenciales complejas. No, además El efecto de paquete de onda es... Es que aquí Pero estamos pensando... mínimo me esperaría que mínimo me esperaría de alguna manera entenderlo como un fenómeno dispersivo en el cual Sí. el paquete vaya perdiendo, digamos, Coherencia. coherencia, exactamente. Entonces me imagino que en una distancia suficientemente Ese sería larga
que no sé si es tan grande El como profesor universo. sería verdad si no estuviésemos hablando de una partícula que interactúa tan débilmente con la materia, ¿sí? Que no presente fenómenos de interacción con medios interestelares tanto como los neutrinos. En realidad, el único escenario donde yo veo que estos señores, por ejemplo, pueden formar un gas de Fermi degenerado es en una supernova, pero en otro escenario no. Entonces, los efectos de coherencia siempre son pequeños si ellos viajan en el vacío en densidades muy pequeñas. ¿Sí? Entonces, digamos, ese efecto es verdad. Si los quarks pudiésemos medir ese efecto macroscópico a grandes distancias, sería verdad, pero es porque los quarks interactúan fuerte, débil y electromagnéticamente. En cambio, estos señores solo tienen una interacción única, entonces el efecto de la coherencia de su paquete de onda es mínimo y no importa la distancia que viajen. Podemos contar inclusive neutrinos que vienen desde el Big Bang, porque para ellos fue transparente no solo la radiación cósmica de fondo, sino la formación y vienen oscilando. Entonces, ¿cómo detectamos eso en Dune? Los neutrinos electrónicos producidos en la supernova interactúan con el argón 40 y se producen electrones y se producen kriptones excitados. Y lo que se detecta es ese canal. Entonces, como decíamos, esos neutrinos llegan primero que la luz y pueden ser los detonadores para la observación de telescopios cósmicos. La potencial señal es de una ventana de 1000 segundos, de alrededor de 3000 eventos de neutrinos, y esa señal nos enseñará mucho sobre el mecanismo progenitor de la supernova. ¿Qué mensajes quiero que se lleven para la casa? Esto es, los neutrinos son la partícula fermiónica conocida más abundante del universo y juegan un papel especial en el entendimiento profundo de nuestro universo, de la naturaleza. Dune va a ser un proyecto colosal que nos permita romper y entender muchos de los fenómenos con física de neutrinos, y en realidad en los siguientes 20 años no solo vamos a hacer descubrimientos en el área de física de neutrinos, de supernovas o de caimientos de protón, sino también muchos de los productos y aplicaciones podrán estar en la sociedad en ese tiempo. Para hacer ciencia grande uno no solo puede confiarse en un solo experimento, se necesitan más experimentos. Este es IceCube en el Polo Sur, que determina neutrinos de supernovas y neutrinos extragalácticos. Este es Super Kamiokande, que ahora se va a construir Hiper Kamiokande y se va a construir un long baseline de 200 kilómetros entre Hiper y Kamiokande, los detectores, que también persiguen los mismos objetivos de Dune y Dune. Entonces, esta es la energía que va a tener Dune y esta es la cantidad de experimentos que hay en todas las escalas de energía. Hay experimentos que quieren detectar neutrinos, por ejemplo, de Big Bangs y IceCube, y por ejemplo este KN3Net que detecta neutrinos galácticos, y Dune va a estar en esta escala de energías, 10 a la 4 hasta 10 a la 11 electronvoltios. ¿Está en construcción? Está en construcción. ¿Cuándo se funciona? Lo que decía ahí, el 2024 se empiezan a tomar datos con el primer módulo, 2025 neutrinos atmosféricos y con los neutrinos del acelerador del BIM en el 2026. O sea, con el primer módulo. Es decir, que la fuente de neutrinos es Fermilab, ¿cierto? Fermilab, sí. Eso significa que entonces Fermilab tiene que seguir funcionando como parte de Que Fermilab tiene, fuente de experimento. no solo este experimento, tiene una cantidad muy grande de experimentos short baseline, por ejemplo MINOS y Microboom, y que detectan física de neutrinos en escalas de distancias pequeñas. También están experimentos de materia oscura y de energía oscura. O sea, digamos, el programa de Fermilab no solo se acabó cuando se apagó Tevatron, de hecho se potenció. ¿Qué es lo que uno espera que ocurra con el SAR? Claro, o sea que sí, los experimentos de medición directa de los parámetros de masa, De masa, oscilación. de- Este es el experimento que tiene el haz más potente de neutrinos y que tiene la longitud de baseline más grande de neutrinos del mundo. Y el otro, el de Michigan que mencionaba. Es NOVA. NOVA ya está terminando de correr, está en sus actualizaciones, pero él ha determinado, por ejemplo, la fase de violación CP, pero con una región de parámetros muy grande. Y lo que espera hacer Dune es mejorar la precisión de aquí al 2026.
Hipercalicane. Hipercalicane está en diseño y se va a empezar a construir en el 2022, pero va a empezar a correr justo igual que Dune, más o menos en el 2026. Muchas gracias, Andrés.